avanzamos. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto volver a encontrarnos en esta mesa de los martes. La semana pasada no me fue posible estar. Naturalmente, pues Adriana Buentello hizo un gran trabajo en tus ausencias, pero ahora tenerte de regreso, pues también da muchísimo gusto saber que has mejorado. Sí, gracias. Muchas gracias, Arturo. Y claro que valoramos tu presencia. Y luego, pues hay momentos en los cuales se complican las cosas y bueno, no se puede estar, pero siempre con una gran valoración de tu presencia y tu participación. Arnoldo Muchas gracias. Cuellar, aquí Arturo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, muchas gracias, buenas tardes. Saludos a Arturo, que también lo extrañamos, y aquí listos para batear lo que nos mandes. Eso me parece muy bien. Arturo Rodríguez, ¿qué te parece si comenzamos pues con el tema del día? Que Romero Deschamps deja de ser trabajador en activo y bueno, pues pasa ahora a ser jubilado, pensionado, suponemos. La información no es completa, la que se ha dado hoy, pero pues se le hizo un exhorto, dice el propio presidente de la República, para que entendiera o asumiera que aunque legalmente tenía derecho a estar de vacaciones hasta 2024, pues que era amoral o inmoral ese tema. ¿Qué opinas de lo que se sabe hasta este momento de este tema, Arturo? Pues mira, me parece que es uno de estos villanos consentidos de las últimas décadas. Se trata de, pues, el ejemplo quizás más acabado de la corrupción y el charrismo sindical mexicano, que hasta este momento pues permanece impune. Ciertamente dejó la dirigencia nacional del sindicato petrolero hace un año, poco más de un año, y bueno, pues nos enteramos, por lo que entiendo a través de la revista Contralínea, de esta situación laboral en la que estaba haciendo efectivas sus vacaciones de no sé cuántos años, veintitantos años, que según él nunca había tomado. Y llegamos pues a un punto en el que aparentemente la intervención del gobierno federal, particularmente del presidente López Obrador, pues lo obliga a, digamos, renunciar a esa prestación, si se le puede llamar así. Yo no sé en qué empleo de quienes amablemente siguen este espacio y les acumulen tantos años de vacaciones, pero bueno, en cualquier caso creo que pues siempre queda esta sensación en una acción de esta naturaleza de impunidad, porque más allá de que deje el cargo, pues hay muchísimos asuntos en los que este señor pues ha estado señalado, denunciado, y naturalmente pues las evidencias de esa riqueza extraordinaria que en nada corresponden a lo que gana y con lo que vive un trabajador petrolero, pues tendrían que dar una pauta mínima de proceso de investigación y de carpetas de investigación que sí ya no se han visto por ningún lado. Entonces, me parece que pues en realidad es uno de estos asuntos un tanto irrelevantes mientras la parte penal no avance, y me parece que el presidente López Obrador pues a final de cuentas deja el asunto en la Fiscalía General de la República cuando pues sí corresponde al órgano interno de control y sí correspondería a la petrolera revisar si existen asuntos que pudieran activarse a través de una denuncia presentada por la propia empresa productiva del Estado para pues darle un seguimiento más puntual. En resumidas cuentas, creo que es un show momentáneo mientras no haya acciones contundentes. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Romero Deschamps, pues al menos ya se ha aventado 2 años y fracción de esta administración encabezada por el presidente López Obrador, sin que haya mayor problema ni mayor daño. Y él planeaba llevársela pian pianito hasta 2024, cuando ya habría cambio de presidente.
¿Qué opinas de lo que hoy se ha anunciado, Arnoldo Cuellar? Y damos la bienvenida, por cierto, a Temoris Greco, que ya está aquí con nosotros. Temoris, después de Arnoldo, vamos contigo. Arnoldo, por favor. Gracias, Julio. Tarde pero seguro, Temoris. Bueno, me parece que hay varios signos importantes que tendríamos que revisar. Uno de ellos sería, pues, un presidente con tantos controles de la información, como lo muestra cada mañana, que no hubiese estado enterado de un asunto del mayor calado para Pemex. ¿Quién le ocultó esa información o quién en Pemex no tiene los controles suficientes para saber que el más importante, no sé, blanco de observación política y pública ahí adentro, y que puede ser además un factor de desestabilización, de impedimento a la pretendida transformación democrática del sindicato, está ahí escondido, cobrando todavía y ejerciendo influencia de alguna manera? Que lo descubre un periodista con las limitadas herramientas que en México tenemos los periodistas para investigar, sobre todo a los sindicatos, con todo y que ya son sujetos a las leyes de transparencia, pues me parece, digo, qué bien por Vadillo y por Contralínea, pero qué mal por la dirigencia de Pemex, por los directivos de Pemex, por la Secretaría del Trabajo, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva también a pensar en lo complicado que resulta el combate a la corrupción que se ha planteado el presidente López Obrador cuando solo ocurre de palabra y cuando no se echan a andar mecanismos de diversos tipos, que no sería solamente la fiscalía. Hay instancias sindicales, laborales, internas del propio Pemex que podrían estar documentando el saqueo, las irregularidades, los excesos que cometió la dirigencia del sindicato por años, ¿no? E incluso la autoridad electoral, porque bueno, pues no nos olvidemos del Pemex Gate, que seguramente fue una práctica que se siguió repitiendo en las siguientes elecciones también, ¿no? La aportación de recursos para las campañas políticas, a menos que haya habido para Morena, en cuyo caso pues sí estaríamos en un verdadero predicamento, ¿no? Y el tercer asunto, Julio, es que bueno, esto evidencia que el presidente le otorgó una especie de perdón y olvido, a diferencia de lo que decía hoy en la mañana, a los delitos de Romero Deschamps, a cambio de que se desvaneciera y se retirara, y ni siquiera eso cumplió. Solamente bajó un poco el perfil. Entonces yo creo que López Obrador sí tendría que hacer una revisión de cómo está funcionando su idea de combate a la corrupción, ya en estas zonas pantanosas y duras y extendidas por todo el país, de cotos de corrupción, ¿no? Porque eso nos va a dar la medida en que esta transformación puede llegar a buen puerto o puede avanzar siquiera significativamente para sentar precedentes importantes. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, estamos hablando de lo que anunció hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera respecto a que aceptó Romero Deschamps dejar de ser presidente, dejar de ser trabajador en activo de Petróleos Mexicanos, y que hubo un exhorto de la propia presidencia que aceptó Romero Deschamps. ¿Qué opinas de todo esto en general, Temoris? Bueno, me da un poco, me parece muy humorístico lo de hubo un exhorto de la presidencia, ¿no? O sea, cómo se dan esos exhortos. Sí. ¿Qué tanto duele el manazo, ¿no? Sí, y acompañado de qué, si no lo aceptas, ¿qué te va a suceder? En fin, sí, es muy sugerente hasta en términos cinematográficos o de Netflix. En fin. Así es, exacto. Pero otro, ya añadiendo a lo que han dicho nuestros compañeros, a mí también me llama la atención el tema del poder adentro del sindicato petrolero, ¿no? O sea, a ver, el que Romero Deschamps abandone sus vacaciones doradas y deje Pemex, de qué forma, qué impacto puede tener en el poder real adentro del sindicato, qué pasa con sus asociados, con toda la gente que ha estado muy, muy cerca de él operando a lo largo de estas décadas de su cacicazgo en el sindicato. La forma en que este grupo haya sido capaz de negociar, de asociarse con el poder político a nivel nacional, y también de la manera en que lo ha podido chantajear. Y ese poder sigue siendo tanto
o yo sospecho que sigue siendo tanto, pues, pero están las evidencias, porque ahora mismo parece que el presidente de la República se contenta con quitarle sus vacaciones y no con hacerle pagar todas las que debe a él y a su grupo. O sea, eso significa que de alguna forma lo siguen necesitando o sigue habiendo algo que hace que Romero Deschamps sea intocable. Claro. Temoris, permíteme un segundito, nomás Arnoldo y Arturo, a lo mejor alguien está haciendo algún ruidito de teclado o alguna cosa, ya saben que si le ponemos mute o muting a la compu para que no se escuche este ruidito, por favor. Sí. Gracias. Adelante, Temoris. Gracias. Bueno, pues es eso, que sigue siendo un poder con el que el presidente necesita contar. Necesita contar. Supongo que la prioridad es el rescate de Pemex y no limpiar Pemex. Y me parece que el sindicato petrolero es uno de los grandes responsables de que hayan destruido a la empresa petrolera de todos los mexicanos. Entonces yo creo que tienen que ir por ahí y quisiera no solamente saber que hay procesos que sí van a llevar a Romero Deschamps a la cárcel, ya tendría que estar ahí, sino también que se va a eliminar ese sindicato, porque no veo de qué forma la empresa petrolera pueda tener un futuro si no se quita de encima a un sindicato de serpientes explotadoras como es el STPRN. Gracias, Temoris. Arturo, sobre el mismo tema, pero con una variante. En términos generales, no ha habido ninguna acción que muestre a los mexicanos que se está buscando e impartiendo justicia en el caso de esa plaga terrible que han sido los líderes sindicales caciquiles en el Sindicato de Electricistas de la República Mexicana, en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros con este personaje estrambótico Víctor Flores, a Romero Deschamps, que parecía cantadísimo, como que cualquiera hubiese apostado al principio de esta administración encabezada por el presidente López Obrador de que iba a haber acciones contundentes contra un personaje que sintetiza lo que ya no se quiere en México, y sin embargo, intocados los cacicazgos sindicales. ¿Lo ves así, Arturo, o ves que haya algún signo de justicia o de acción contra estos parásitos sindicales? Bueno, en los hechos yo creo que no. Si hacemos una revisión de los diferentes casos, el más notorio pues es el del Bester Gordillo, además de Romero Deschamps, que se convirtió en una aliada importante durante el periodo electoral, fungiendo a través de sus redes sociales progresistas como un aparato, una estructura, lo que saben hacer muy bien en el magisterio próximo al Bester Gordillo, este trabajo de operación electoral los días de la jornada, hasta donde entiendo, pues cuidando lo que llamaban las casillas prioritarias, que eran aquellas en las que normalmente les hacían fraude con los conteos y las actas. Y entonces, pues se convirtió en una aliada del proyecto presidencial del presidente López Obrador, sale de la cárcel durante el periodo de transición y logra conformar este partido político en el que, por cierto, existe la expectativa aún de que pueda ser candidata a diputada federal en este proceso. Y bueno, pues teniendo ese caso como punto de partida, la impunidad que se le ha dado a Romero Deschamps, la no investigación de los negocios realizados al amparo del poder durante el sexenio de Peña Nieto con Martín Esparza, particularmente en la Comisión Federal de Electricidad, estas fórmulas de caciquismo en estos corporativos gremiales mimetizables, acomodaticios de cada proceso de cambio de partido en el poder. Me parece que es uno de los ámbitos que no se han querido tocar. Y no solo no se han querido tocar, sino que se han asimilado a la llamada 4T de una manera destacada. Ahí está el caso de Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, líder
vetusto del sindicato minero convertido por la ciertamente pesquisa o persecución judicial que tuvo en los sexenios previos, en un perseguido político adoptado por la 4T, o inclusive de Pedro Aces, setemista histórico que pues se hace disidente y forma su propio corporativo sindical que está en crecimiento constante, y ahora ya hasta con una franquicia partidista, que es esto de Por México, Fuerza por México. Entonces, creo que el sindicalismo y el corporativismo es un ámbito donde el presidente López Obrador no solo no se ha querido meter, sino que ha encontrado aliados eficaces pues para los intereses de su proyecto, básicamente me parece que en materia electoral. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, pues te planteo el mismo tema, y tú en Guanajuato debes de tener muy claro todo lo que son ese romerismo, sin Romero Deschamps necesariamente, pero la reproducción de los mismos vicios de abusos, de saqueo, de rapiña de líderes de las secciones petroleras, sindicales petroleras en Guanajuato y en general en todo el país, pues pareciera intocado ese punto de las estructuras caciquiles sindicales en nuestro México, Arnoldo. No, pues sí, aquí tenemos la refinería Antonio Mi Amor en Salamanca, y bueno, déjame recordarte que durante mucho tiempo, y esto sin que estuviera probado, y lo digo así como una versión que circuló muy fuerte, se asoció también al sindicato petrolero la protección a las maniobras de saqueo de combustible robado al interior de la refinería, de las cuales el huachicoleo escandaloso en los ductos, en las perforaciones de ductos, era nada más una pantalla, porque hoy se sabe que el volumen de producto más importante salía por las puertas de Pemex, en pipas no facturadas. Pero no es lo único, Julio. Por ejemplo, en Guanajuato la CTM estaba prácticamente moribunda, con algunos sindicatos pues de trabajadores de los servicios, de meseros o de taxistas, hasta que llegó este boom de la industria automotriz en Guanajuato, a partir de la llegada de General Motors en los 90s, y después del resto de las armadoras, Toyota, Mazda, y fábricas de autopartes, Honda también. La CTM se ha convertido en el gran seguro para que las empresas, estas empresas corporativas mundiales, tengan una garantía de una mano de obra barata, extremadamente barata, y la imposibilidad de tener movimientos emergentes sindicales, ¿no? Algo que, por ejemplo, vimos alguna vez históricamente en Puebla, en Volkswagen. En Guanajuato, un priista, Hugo Varela, que además heredero de su padre, Juan J. Varela, que fue el líder histórico de los años 50 y 60, te diría yo que en realidad es el verdadero secretario del trabajo del gobierno del PAN, de este boom de empresas ligadas ahora a la exportación de automóviles, ¿no? Y que ha traído a Guanajuato beneficios enormes en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto y la presunción de los gobiernos panistas de que vamos muy bien, aunque se mantengan esquemas profundos de desigualdad, pues en base precisamente a estos salarios de miseria, entre 6 y 8 mil pesos mensuales, que es lo que cobran obreros, que trabajan hasta 12 horas diarias, 4 días a la semana. Realmente una situación complicada. En el laboratorio de periodismo hemos hecho algunos reportajes sobre este tema. Y bueno, hay una total y absoluta imposibilidad para que estos obreros tuviesen siquiera remotamente la posibilidad de generar cambios en esos liderazgos ancestrales, eternos, que están aliados con las direcciones de las empresas, ¿no? Y que hay represión sindical en cuanto se detecta el menor brote ¿no? Y no vemos a la Secretaría del Trabajo, que creo que es uno de los eslabones también débiles de este gobierno, ni remotamente
trabajando en la posibilidad. Yo recuerdo que López Obrador anunció que la Secretaría del Trabajo se iba a venir a León en aquella descentralización que nunca ocurrió, ¿no? Y eso aquí trajo muchos temores y mucha preocupación, pues no pasó nunca. Pero bueno, ocupada como está con el tema de las ayudas a los jóvenes y otro, en el terreno sindical hay un enorme vacío de política pública donde no se ve en absoluto que esté caminando una transformación de ningún tipo, ni en segunda, ni en tercera, menos en cuarta. Creo que en reversa, Julio. Híjole. Arnoldo, pues gracias por tu opinión. Temoris Greco, ¿cómo cambiar a la sociedad? ¿Cómo llegar a una cuarta transformación si las estructuras sindicales tradicionales, evidentes, explícitas en sus puntos negativos, no pueden ser desmontadas y siguen en lo general intocadas? Tu micrófono. Parece ser como muy apetitoso para los dirigentes políticos montarse en esas estructuras corporativas que han sido tan útiles a lo largo de la historia, ¿no? Desde que Lázaro Cárdenas colocó los pilares del entonces Partido de la Revolución Mexicana, luego PRI, pues todo eso ya llevamos más de 80 años en que los sindicatos son pilares, son básicos para el control político, son fundamentales, y el talento de un líder sindical es saber negociar con el poder político este apoyo, ¿no? Ya hemos visto al presidente, yo creo que algo que no nos hubiéramos imaginado, lo hemos visto en eventos de la Confederación de Trabajadores de México, sí, como si fuera un presidente del PRI, como hicieron todos los presidentes del PRI. Entonces, pero por el otro lado, lo que también sorprende es que esas estructuras de poder político también han sido, y cada vez más durante el neoliberalismo, estructuras de control, lo que estaba comentando, de control de una mano de obra barata, que era lo que estaba comentando Arnoldo, es que te garanticen mano de obra barata, que no pida derechos, que no se movilice, que tú puedas manejar con tranquilidad. Eso así funcionó durante todo el periodo neoliberal, para eso sirvieron, y ahora tampoco estamos viendo que esto cambie. O sea, finalmente es un uso tradicional del poder político, de las estructuras sindicales, como hemos visto toda la vida. Y aquí no hay ninguna transformación, entonces, o sea, no se ve ni siquiera el esfuerzo porque haya una transformación, a pesar de que el sindicalismo en México, como lo hemos conocido, es la base del viejo régimen. Claro. Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, pasemos a otro escenario en el cual pues sí hay una búsqueda explícita, al menos retórica, al menos de actos políticos de parte del presidente López Obrador, para tratar de regenerar el tejido del Poder Judicial Federal. Y bueno, en concreto, Arturo, ¿qué opinas de la postura del presidente de la República respecto al juez que emitió una suspensión provisional en cuanto a la aplicación de la ley de energía eléctrica y todo lo que ha sucedido, la respuesta del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar Lelo de la Rea? En fin, ¿cómo has visto todo este tema, Arturo? Pues mira, creo que se inserta en una de las expresiones comunes del presidente respecto a otros poderes o a los organismos autónomos, en los que, bueno, naturalmente despierta polémica porque existe una, pues digamos, no solo una división de poderes formal y constitucionalmente establecida, fundamental del poder público en este país, sino también por aquello que tiene que ver con el uso y la costumbre, es decir, que un titular del Poder Ejecutivo en vista a los actores del Poder Judicial, pues es cuando menos poco ortodoxo. Yo no sé en este punto si
la petición de investigación tiene los asideros suficientes, o se trata únicamente de un reproche porque no se está validando en esta primera instancia, porque además no es una definitiva, un pronunciamiento definitivo de inconstitucionalidad. Pues una legislación que fue mayoriteada, que no tuvo consenso, que pues se aprobó bajo las condiciones en las que se han aprobado las diferentes reformas en este sexenio, con una mayoría abrumadora de los partidos y los aliados al presidente López Obrador, pero que me parece que es un acto muy hábil desde el presidente, desde la presidencia, para polemizar y someter a una presión a la que no está acostumbrada el Poder Judicial respecto a un tema en el que, más allá de esta politización que pudiera darse, existe la necesidad de que se revise la constitucionalidad de la norma. Y añadiría que es importante observar que, más allá de las buenas intenciones o de los afanes de transformación que puede haber desde la presidencia, ha sido una constante en lo que va del sexenio que se den desaseos jurídicos que luego son controvertidos y luego rechazados, es decir, por falta de cuidado en la técnica jurídica. Yo puedo entender que para la sociedad y para la población, para los ciudadanos comunes, es un asunto, digamos que complejo, y ciertamente lo es también para quienes observamos los temas de la cosa pública, es decir, la técnica jurídica pues es muy de letrados, y sin embargo forma parte de, insisto, fundamental del desempeño del Estado, de un Estado y concretamente del Estado mexicano, que se pueda tener claridad en cada una de las normas. Yo estaba pensando en este momento en algunas que le han regresado. Una fue la de la disminución de los salarios, por ejemplo, pretendía justamente para el Poder Judicial y para los organismos autónomos. Hubo amparos, estos amparos pues ganaron naturalmente porque había un descuido en la técnica jurídica. Esto no puede nada más, digamos, o sea, lo que quiero decir es esto: no se puede establecer una discusión en términos de moralidad política, porque el Estado mexicano, y particularmente en este caso el Poder Ejecutivo, se tiene que someter a la norma. No hay un poder absoluto, hay una norma que se tiene que respetar. Y si esa norma no se respeta, pues naturalmente hay un poder que se encarga de revisar eso, que es el Poder Judicial, de tal suerte que me pareció un despropósito que estemos metidos en una revisión, en una polémica de naturaleza política, cuando la polémica en todo caso tendría que ser de naturaleza constitucional. Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuéllar, ¿cómo ves todo este episodio de los reproches y los señalamientos desde Palacio Nacional, la respuesta de Arturo Saldívar y hacia dónde puede llevar toda esta confrontación entre una parte del sector del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal? ¿Cómo ves el tema, Arnoldo? ¿Estás reflexionando? Bueno, Julio, yo en primer lugar quisiera dejar en claro que la Corte se vende muy cara como un poder impoluto y no atiende también a sus propias circunstancias. Es la Corte del nepotismo, es la Corte que recibía instrucciones presidenciales bajo cuerda en asuntos claves, en asuntos centrales, digamos, caso ABC, caso Lidia Cacho, caso Florence Cassés, etcétera, ¿no?
Creo que si vamos a poner a debate todo y a poner en duda todo en este país, también la Corte tendría que empezar a revisar sus propios cadáveres en el closet. Ya sacaron ahí un mecanismo y un ordenamiento interno para tratar de controlar el nepotismo, que era escándalos familiares de unos con otros para darles chamba en todo el país y formar una red, ¿no? Y que lo hicieron por años y nadie prendió. El consejero Felipe Borrego, ¿no? Entiendo. Ligado al PAN, que hizo un estudio al respecto, ¿no? Bueno, dicho, ponga este debate por encima de la mesa. En lugar de mandar a su consejero jurídico a hacer un alegato de oreja, porque así nos enteramos todos, se abre un debate público, hay posiciones al respecto. Eso no me parece mal dentro de su lógica de hacer las cosas. Un Arturo de Arnoldo. De recursos jurídicos, porque además es nada más no sé si me estoy escuchando. Se está pasmando, se está congelando mucho. ¿Me fui? Sí, si pones, si quitas a lo mejor la imagen provisionalmente, te quedas solo con el sonido porque está muy entrecortado y no hay continuidad en lo que nos planteas. Sí, bueno. No sé en qué me quedé, pero alcanzaron a escuchar el tema del nepotismo, sí, ¿no? Sí, del nepotismo y de lo de Borrego, el otro ministro. Bueno, la otra parte... Sí, bueno, la otra parte que planteaba es que me parece sano el debate público político que establece con su carta. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sigo mal? Dale. Más bien, yo te digo. Y que esto debería ir acompañado, por otro lado, además de la carta, pues de que los abogados en este caso de la Secretaría de Energía, bueno, también estuviesen litigando el mismo asunto en los tribunales. Supongo además que cuando plantearon su iniciativa en el Poder Legislativo, previeron algunos de estos escenarios y que no cometieron errores básicos para permitir el éxito de estos amparos. Hoy es una suspensión provisional, a nadie se le niega eso en estos términos. Habrá que ir al fondo del tema, pero no me parece mal que esté sujeto a debate en absoluto, ¿no? Incluso político. Creo que es eminentemente político también, y que la constitucionalidad en este país también es política, ¿no? Más cuando estás planteando hacer cambios, cuando estás planteando superar un discurso de apariencias que en el pasado ha simulado respetar la Constitución nada más por encimita y luego despacharse con la cuchara grande una vez que se cumplen ciertas formas, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? A mí me preocupa la forma en que escogió el presidente para plantearlo. Yo creo que, todos sabemos que la Corte está vista de estar en el lugar donde la Constitución y la ciudadanía quisiera que estuviera. Vista por los compromisos de los magistrados, por su relación con los partidos y presidentes que colocaron a cada uno de ellos, por su comportamiento en distintos temas clave. Pero sigue siendo un poder, aquí Andrés Manuel no se está metiendo con Loret y no se está metiendo con Televisa, se está metiendo con otro poder, con un poder que se supone que está ahí para ser independiente y para controlar al poder ejecutivo. No es que el presidente no deba tener disidencias o disensos con respecto a las decisiones que toma la Corte, pero es la forma de plantearlo, porque está colocando a la Corte nuevamente pues como otro jugador, como otro de los sparrings que agarra para vapulearlo, y eso, en lugar de ayudar a seguir construyendo una institucionalidad en el país donde cada uno de los poderes tenga un respeto y una voz, pues está tomándolo por tierra. Y eso a pesar de que el ministro Saldívar, como presidente de la Corte, ha
ha hecho caso de algunas sugerencias que había hecho el presidente en el pasado, con el objeto de tratar de ir limpiando la Corte de algunas de sus malas prácticas. Entonces, a mí me parece que no necesitamos que esta confrontación sea así. Si el presidente está en desacuerdo con las decisiones que toma la Corte, hay recursos, hay instrumentos que puede emplear para impugnarlos, y qué bueno que lo impugne. Pero llevar un debate de leyes a la calle, al callejón, a mí me parece que no ayuda a nada, y tampoco le ayuda al presidente. Ahora los enemigos de toda la vida del presidente están diciendo, ya ven, les dijimos que era un hombre autoritario que iba a querer someter a los demás poderes, y parece que les está intentando, que les está regalando los argumentos. Me gustó mucho algo que dijo, o sea, no necesariamente lo entiendo, pero me parece que a nivel institucional favorece. Lo que dijo el presidente la semana pasada, de que él al final de su sexenio se va a su rancho. Y se retira de la vida política. Yo la verdad no creo que deba retirarse de la vida política, porque será, a pesar de que lo llamen el viejito, seguirá siendo seguramente un hombre todavía lleno de energía y con cosas que aportar, y que además, pues, en su caso, cualquiera esperaría que velara por el desarrollo de su movimiento, de lo que él ha estado conduciendo. Pero sí me parece que abona a tranquilizar las aguas el que él diga, no me voy a intentar reelegir, soy maderista, sufragio efectivo, no reelección, y vámonos a mi casa. Entonces, por un lado, tiene estos argumentos que, como decía, construyen instituciones, y por el otro lado, se lleva a los ministros de la Corte a la calle, incluso al ministro Cosío, que me parece que tampoco merecía este trato tan rudo que le está dispensando el presidente. Gracias, Temoris Greco. Arturo, el ministro Cosío ha sido considerado como parte del ala progresista en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hombre que o no es un hombre de izquierda, militante, ni activista, sino un hombre dedicado al estudio del derecho, y que con algunas votaciones y en algunas actitudes solía o se suele ubicarlo en esa banda o en esa ala progresista del Poder Judicial. Sin embargo, la serie de cosas que ha dicho el presidente de la República, pues ha sido una batería, ha sido una metralla retórica muy dura. ¿Te parece justo o injusto lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto al ministro en retiro José Ramón Cosío, Arturo? Oh, mira, yo insistiría en que más allá de lo injusto o lo justo, esto tiene que ver con lo correcto y con lo incorrecto, y considero que es incorrecto, es mi punto de vista. Yo sé que hay muchos que no coincidirán, que es incorrecto que un presidente que se asume republicano tenga una conducta de este tipo, porque no le aprueban o le ponen en tela de juicio la constitucionalidad de una reforma que puede ser precisamente lo que el país necesita. Es decir, lo que pasa es que los debates luego se reducen, ¿no? Venimos de años, al menos creo que en esta mesa podremos coincidir, de haber señalado, al menos en las últimas 2 décadas, los excesos en el sector energético, por ejemplo, el contratismo, la corrupción que fue galopante a través de los años. Mucho de lo que hoy dice el presidente López Obrador está publicado en La Jornada, en Proceso, y en las diferentes publicaciones donde los que aquí estamos hemos coincidido. Entonces, no se trata de un cuestionamiento al sentido y a la orientación de esa legislación, sino de una revisión de constitucionalidad, ¿no? Porque fue una ley, una norma mayoriteada que no se discutió lo suficiente, pasó como fue enviada por el Ejecutivo, y de esta
no tenemos sobre la constitucionalidad y el respeto a la técnica jurídica, de tal suerte que eso hoy le toca al Poder Judicial. Entonces, ante una suspensión provisional que posibilita justamente la revisión del asunto, el presidente pues sale con esta conducta que además ni siquiera tendría por qué dirigirse a la Suprema Corte, porque a final de cuentas estamos hablando de un juez. Me parece que la revisión del Poder Judicial es necesaria, creo que Arnoldo lo ha explicado claramente, pero esa revisión y ese carácter del Poder Judicial muy cerrado en muchos casos, sobre el que existen muchos precedentes de irregularidad, pues no puede convertirse en el argumento para que en este momento un capricho presidencial, sea constitucional o no, se imponga cuando a final de cuentas estamos en un momento de estudio, en una etapa en la que se tiene que revisar que efectivamente se esté cumpliendo con la ley y que esto no sea un desplante autoritario. Eso es lo que yo pensaría. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuéllar, el señalamiento directo al ministro en retiro, José Ramón Cosío, ¿te parece que es un exceso cometido desde el atril máximo del poder político, que es el del presidente de la República, por un lado, y por otro, pues ya son varios los casos en los cuales se están concediendo suspensiones provisionales, según lo que se va publicando en diferentes medios? El Universal dice, van 18 suspensiones ordenadas por jueces contra reforma energética de AMLO. ¿Qué opinas de todo esto, Arnoldo Cuéllar? Pues digo, más que nada me parece innecesario, ¿no? Creo que amplías el blanco de debate cuando deberías concentrarlo en muy pocas cosas. Entonces, es una distracción, como dijo el propio Cosío, y si hay cosas que revisar en la trayectoria de Cosío, creo que no era ni el momento ni el lugar, y menos desde la tribuna presidencial, que se viene trivializando mucho, como también ocurrió con el caso de Félix Salgado Macedonio, ahí en el otro sentido, para usarla en defensa de, ¿no? Pero lo peor de todo es que siento al presidente muy convencido de que sus tiros son de precisión y que están pasando cosas, y a lo mejor es lo contrario. A lo mejor están dejando de pasar cosas por abusar precisamente de ese recurso, ¿no? Y por no utilizar otros que serían políticamente más eficientes, o sea, hacer que pasen las cosas donde tienen que pasar. Y coincido con Arturo, pues, en el sentido de que el saqueo orquestado de muchos recursos del país pasó por aprobaciones constitucionales y transformaciones y reformas estructurales que sabemos hoy que estuvieron negociadas de diversas maneras, incluyendo el ingrediente de la corrupción, pero desmontarlas implicaría tener esa técnica, y además sería una gran lección para el país, sería muy didáctico ir desmontando lo que hizo con el calderonismo y el peñismo, ¿no? En este sentido. Y además encontrar los hilos finos donde estas situaciones incurrieron en abusos, incurrieron en delitos, y entonces que también pasen otras cosas. Pero dejar que todo eso quede suelto mientras únicamente se lanzan dardos verbales de una retórica, pues que cada vez, por el hecho de estar hablando de todo, ya no es precisa en muchas cosas. Me parece un desperdicio de un gran capital político que tenía el presidente como un comunicador. A la comunicación le deben seguir otras cosas. Mira, me recuerda el caso, por ejemplo, ya sé que Guanajuato hizo todo, pero ustedes disculpen, de lo que pasa en mi estado, donde se invierten miles de millones en publicidad en los diarios para tratar de convencer de que los gobernadores hacen muy bien las cosas, cuando la realidad explota por todos lados y la gente se da cuenta de inmediato. O sea, los discursos o la propaganda o la retórica política que no va acompañada de hechos termina por desgastarse. No pasaba así cuando López Obrador era oposición, porque no estaba en esta prueba, no se le reclamaban
situaciones donde había que cambiar cosas. Era una esperanza contenida y la retórica era fundamental. Hoy que está en una posición donde algunas cosas deberían estar cambiando y nadie espera que de la noche a la mañana, pero sí produciéndose avances irreversibles en muchos terrenos y particularmente en el que el presidente insiste a diario, que es el combate a la corrupción, pues vemos que no está pasando, que estamos desperdiciando lamentablemente el tiempo, ¿no? Y esos 30 millones de votos, ¿no? Y esa gran confianza ciudadana, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, esta noticia que se está dando en estos minutos, en esta hora reciente, acerca de un mayor número de jueces que están emitiendo suspensiones provisionales en el caso específico de la Ley de Energía Eléctrica, pero en general el propio presidente de la República ha planteado, en lo que dio a conocer respecto a la carta al ministro Saldívar y la exigencia de investigación para el primer juez que emitió una suspensión provisional, él habla de que hay un bufete jurídico que se va a especializar en cascadas de amparos para tratar de frenar algunas obras o acciones del gobierno obradorista, cosa que puede darse aquí. Dicen los que estudian este proceso de los llamados golpes blandos, que una parte de la estrategia suele ser el entrampar a los gobiernos en sus proyectos, entramparlos con estas cascadas de amparos. ¿Crees que esto de los amparos forme parte de un proyecto político de bloqueo al presidente López Obrador, como de alguna manera él lo dijo en su reciente conferencia mañanera, de la de ayer? Otra vez, ahí está. Ahí está. Antes de contestar, Julio, quisiera hacer un comentario más sobre el tema del ministro de Retiro, José Ramón Cosío. Es que el presidente dijo que no tenía claro quién era Cosío, lo cual, pues, oye, está muy mal cuando se trata de una persona que ha tenido, que incluso hasta defendió a Andrés Manuel cuando el tema del desafuero, bueno, en fin, no, ya está por ahí todos lo que ha hecho, ¿no? Como defensor de causas progresistas. Pero dijo que había puesto a un servidor público a investigar al ministro Cosío. O el ministro en retiro. Entonces ese servidor público pues no parece haber hecho bien su trabajo, o porque nada más puso aquellos elementos que podían servir de munición contra el ministro y no las cosas, digamos, pues correctas que habría hecho, o el presidente leyó solamente lo que le sirvió de munición e ignoró lo que el servidor público puso del otro lado. A mí me llama la atención que el presidente haya dicho es que le pidió un servidor público. No sé si fue un intento de predisculpa, de decir, si no doy el currículum correcto del ministro, es cosa del servidor público. Pero lo que más me causa a mí pues, problema es que el ministro Cosío es un personaje privado, o sea, es un ministro de retiro. Está actuando como tú o como yo, como cualquier... Es un ciudadano que está ejerciendo sus derechos de crítica, y en este caso derechos que ejerce a través de las redes sociales, como el presidente y como todos nosotros. Y el presidente de la República le pide a un servidor público que dedique su tiempo pagado por nosotros, a investigar a un ciudadano en una acción privada. O sea, Cosío critica en Twitter al presidente y el presidente se enoja y le pide a un servidor público que investigue al ciudadano. Yo no sé qué tanto de eso es legal y por supuesto que no creo que sea correcto. Voy a señalar un precedente que es muy distinto en varias cosas, pero es también del uso de recursos públicos para investigar a ciudadanos, que es el presidente del caso de espionaje Pegasus. Aquí no estamos viendo que haya ningún tipo de espionaje ni el uso de un sofisticado software israelí para investigar al ministro Cosío. Están investigando su récord público, pero finalmente es el uso de recursos públicos para dirimir un asunto privado, personal del presidente, que está molesto con alguien que lo criticó.
Y hay evidentemente un desequilibrio, o sea, hay un desequilibrio. El exministro de Tiro, que no tiene los recursos del presidente para defenderse de la investigación que pidió el presidente que hicieran sobre él. Entonces a mí me parece que sí es muy alarmante. Alguien en el entorno de Andrés Manuel debería decirle, oye, esto no es correcto, y si lo vas a hacer, pues no lo anuncies a cuatro vientos. Y a mí me parece que el ministro Cosío estaría en condiciones de introducir algún tipo de recurso de queja para preguntar por qué se están utilizando recursos públicos para averiguar qué es lo que ha hecho y para averiguarlo mal. Claro, bien, Temoris. Gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa de los martes. Hay muchos comentarios pues a favor y en contra en el chat de nuestra transmisión a través de YouTube. Pues de todo, ¿para qué me detengo a leer alguno y otro no? Pero Arturo Rodríguez, pues estamos en todo esto y mientras discutimos sobre jueces, magistrados, ministros, poder judicial y otros temas, el curso electoral nacional sigue adelante, sigue Morena planteando candidaturas muy controversiales. En Jalisco propone para primer lugar en la lista de aspirantes plurinominales a José María Martínez y Martínez, quien fue senador del Partido Acción Nacional, de ultraderecha, contrario a los matrimonios entre personas del mismo sexo, defensor pro vida, contrario pues al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo. Como eso, en muchos lugares, este tipo de contradicciones. ¿Cómo ves el proceso electoral en curso? ¿Qué te alarma y qué felicitarías o qué merecería un juicio positivo de todo este proceso electoral que está en curso en estos momentos, Arturo? Bueno, yo creo, Julio, que hay un reacomodo, porque hace unos días, justamente en el semanario Proceso, en la edición que actualmente circula, publiqué un reportaje a propósito de solo una parte de lo que estoy observando en las candidaturas, y una de estas es que hay una, pues digamos, reconfiguración de los clanes del poder históricos. Vemos muchos apellidos contendiendo en segunda o tercera generación en las diferentes entidades federativas, algunos por Morena, cacicazgos históricos, pero también por Movimiento Ciudadano, también por esta coalición del PRI-PAN-PRD. Hay ejemplos muy contundentes, ¿no? El caso de Laida Sansores, hija pues, de un cacique histórico como fue Carlos Sansores. Vemos el caso de Jorge Hank, hijo de Carlos Hank González, contendiendo ahora por el PES. Vemos a gente como Ricardo Burs, hermano de Eduardo Burs, que fue gobernador de Sonora, hoy contendiendo por la gobernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano. El caso de David Monreal en el estado de Zacatecas, ahora por Morena. Y así podríamos ir revisando entidad por entidad cómo se da una reconfiguración con los clanes del poder históricos. Lorena Cuellar en Tlaxcala, dos abuelos exgobernadores, el abuelo materno, el abuelo paterno y el cuñado de la hermana, actual gobernador, Marco Mena, que es la candidata de Morena. Entonces, creo que este aspecto exclusivamente de los clanes del poder históricos que han ejercido cacicazgos o que están tratando de conservarlos a través de sus relevos generacionales, nos muestra un poco la forma en la que la política en México se está reconfigurando, y mucho de eso está dando pues directamente en Morena, porque existe esta intención muy clara de pues obtener las mayorías suficientes, como corresponde a todo grupo político en el poder, con la idea de mantenerlo o de acrecentarlo en este caso,
de mantener la Cámara y de acrecentar su presencia en las entidades federativas, para ser más concreto, y eso pasa necesariamente por elegir perfiles que les garantizan las victorias, perfiles que en muchos casos pues no son lo mejor o las mejores personas del mundo o lo mejor de la sociedad o lo mejor de la clase política, pero que tienen unos ciertos niveles de popularidad, de tal suerte que pues de una manera muy pragmática se incorporan como candidatos. En el caso de Morena me parece que es más llamativo porque, bueno, pues está la oferta de cambio, y muchas veces cuando vemos candidaturas con un cierto perfil, resulta que son candidaturas de personalidades que inclusive activaron procesos represivos contra López Obradoristas en otros momentos, pero que pasan por este manto de purificación que se da en la autonombrada Cuarta Transformación, pero lo cierto es que lo mismo está ocurriendo con los demás partidos políticos, es decir, todos están adoptando perfiles en esta alianza pues históricamente inconcebible hasta este momento, como es la del PRI con el PAN y el PRD, por ejemplo, ¿no? Y naturalmente, pues con este esquema de control que tienen los expriistas de Movimiento Ciudadano, reactivando también relevos generacionales, el caso de Burs que ya mencionaba, o el de Luis Colosio en Monterrey, y así podríamos seguir. Entonces creo que algo que caracteriza o va a marcar históricamente este proceso electoral, además de su dimensión y de todas estas cosas que solemos abordar, es que quizás nos permita ver después de realizada la jornada y teniendo los resultados, cómo se van a realinear los grupos políticos en México, no solo en Morena, sino en general. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cómo vas viendo el proceso electoral? ¿Qué te suscita preocupación o qué entusiasmo de lo que estás viendo a nivel nacional? Ningún entusiasmo, mi querido Julio. Bueno, yo diría que estamos frente a un escenario absolutamente en descomposición y en fuga, y que los partidos son insuficientes para contener lo que está pasando con el desánimo hacia ellos mismos, ¿no? No están parándose a reflexionar, no han tenido tiempo. El huracán López Obradorista que los arrasó todavía tiene secuelas, y sus reacciones son bastante elementales, pragmáticas, de autodefensa, casi de sobrevivencia. Pero el propio Morena es un huracán caótico también. El invento de las encuestas que no existen, las negociaciones entre grupos muy confrontados entre sí, el pragmatismo de querer ganar distritos para conservar la Cámara, acomodar el lugar. A mí todo me habla de un sistema político, un sistema de partidos que está entrando en barrena absolutamente. O sea, lo que vimos en 2018 fue un repudio frontal al esquema partidista que había sido dominante hasta en ese momento en México y que había resuelto de alguna manera el debate público y la disputa por el poder. Y el catalizador fue Andrés Manuel López Obrador, no Morena. Morena se ha mostrado incapaz de administrar esa herencia, de autocontenerse en ambiciones políticas, en lucha de grupos. La perredización o la confrontación interna del PRD se trasladó a Morena, pero se agregaron otras confrontaciones, porque todos los grupos que entraron ahí traen broncas entre sí y con los de enfrente. Vemos cosas tan curiosas como esta. Por ejemplo, un panista de ultraderecha en Guanajuato me decía hace unos días: estamos contra López Obrador porque no queremos, etcétera, etcétera. Y luego me decía, pero también contra las feministas porque están contra la iglesia. Y dije, a ver, entonces define las cosas, porque pues ahí sí coincides con López Obrador, por ejemplo. No, yo siento que lo que estamos viendo es nada comparado con lo que va a seguir ocurriendo, de confrontaciones, de insuficiencia, de malos gobiernos surgidos por accidente, con votaciones muy fragmentarias, con votaciones del 20 y tantos %, quizás asumiendo alcaldías y gubernaturas, o del 30%, sin gobernabilidad,
y entrando el país en una crisis muy profunda que favorece a otros poderes más organizados, a los empresarios, por ejemplo, al crimen organizado, entre otros, ¿no? A las grandes transnacionales que siguen viendo a México como un territorio promisorio, pese a su caos político, de todas formas, porque además esto debilita mucho a un Estado que pudiera regularlas de alguna manera. Entonces no soy nada optimista, voy a observar lo que pase con mucha atención. Estamos aquí en lugares privilegiados para verlo, pero no veo que nadie en el esquema de partidos que hoy tenemos esté mostrando ni siquiera conciencia de la crisis en la que están metidos, mucho menos rutas elementales para debatirlo, para imaginar salidas, para plantear alguna mínima autocrítica, ¿no? Bien, Arnoldo, muchas gracias. Temoris Greco, te toca cerrar esta mesa de los martes y dinos qué es lo que observas de las elecciones, qué te entusiasma, qué te... Creo que con un toque optimista, Temoris. Sí, sí, por favor, levántanos la moral, Temoris, por favor. Adelante. Uy, qué pena, amigos. Pero no se va a poder. Mira, o sea, estaba viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la alcaldía Venustiano Carranza de aquí de la Ciudad de México, porque no todo ocurre en Guanajuato, también hay cosas. Sí. Arnoldo, por favor, digo. Pero lo que está pasando en Venustiano Carranza, yo creo que es el reflejo de muchas cosas que están pasando en el país, ¿no? Esas bases que construyeron Morena en la época en que era muy difícil hacerlo, en la época en que era un movimiento y después un partido político muy joven que enfrentaba a todo el sistema contra Morena, se unieron en el Pacto por México, PAN, PRI y PRD, cuando Morena apenas tenía cotos de poder. Y que mucha gente idealista de las que está en la lucha por los objetivos y ya después por los cargos, pero sobre todo por los objetivos, construyó Morena. Y en cuanto Morena se hizo popular y empezó a ganar puestos de poder, llegó la cargada de todos los que dijeron, este es el nuevo vehículo. Y lo que está ocurriendo en Venustiano Carranza creo que es muy parecido, ¿no? Hay un cacique local en Venustiano Carranza del PRD, que se llama Julio César Moreno. Él fue alcalde, luego dejó a su hermano en su lugar, luego volvió a ser él, y así se han ido rolando. Y como perredista o desde el país hostigó muchísimo a la gente que construyó Morena en Venustiano Carranza. Entre ellas, a una de las figuras populares de ahí de Morena, que es Evelyn Parra. Cuando Julio César Moreno se da cuenta de que ya se acabó la época del PRD, pues da el brinco de último momento. No, perdón, Evelyn Parra es una agente de él, no, estaba hablando de Rocío Barrera. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que, o sea, él se va con su grupo a Morena, se lleva su cacicazgo a Morena, y la gente que construyó Morena se ve marginada, se ve arrojada a un lado, ve que al enemigo, a quien los hostigó, a quienes los presionó, ahora se les entrega Morena en Venustiano Carranza. Y resulta que la diputada Rocío Barrera se acaba de ir, va a ser ahora la candidata de Sí por México, o de Va por México, ¿no? de la coalición PRI-PAN-PRD. Entonces vas a tener esta extraña situación en donde los que iban a ser candidatos de la oposición ahora son candidatos de Morena, y la que iba a ser candidata de Morena ahora va a estar del otro lado. Pero es que ya no queda claro qué es lo que han estado diciendo, es lo que hemos estado comentando, ¿no? En los años 70 u 80, mucha gente de varias filiaciones políticas de izquierda y de derecha estaban en el PRI, aunque no coincidieran con el PRI, porque el PRI era la única vía realista de llegar al poder. Y los soñadores, los idealistas o la gente de lucha estaba en el Partido Comunista, en el PMT, estaba en el PAN también, porque aunque realmente no tenían perspectivas reales de llegar al poder, era como que lo que representaba más su lucha. Hoy ya no está, ya se perdió eso. Ya todo el mundo está en un partido político porque es una vía de llegar al poder, no de promover una lucha.
Todo el mundo se está metiendo a Morena, no porque sea la alternativa para lograr los grandes cambios que necesita este país, que ya hoy que hablamos de sindicalismo, vemos hasta dónde llega esto, sino porque Morena, o sea, este panista de extrema derecha, que ahora es el candidato, pues así lo estamos viendo que se repite en numerosos lugares. Ya estar en cualquiera de los partidos políticos deja de ser, o sea, habrá garbanzos de libra, habrá excepciones, pero fundamentalmente lo que estamos viendo es la predominancia de los que están utilizando los partidos para llegar como sea el poder, y que les da igual de qué color sea el partido. Lo único es que sea una vía que les permita llegar al poder. O sea, hay un momento de cinismo en el que el idealismo pues se encuentra en muy pocos espacios ya, y no sé si en un año o dos veamos que eso ya se acabó, o sea que ya no hay ningún espacio. Bien, pues Temoris, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta mesa de periodistas de los martes, hoy martes 16 de marzo, son las 3 de la tarde con 6 minutos. Arturo Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Hombre, muchas gracias a ti, Julio, qué bueno verte bien ya en pleno en Astillero Informa, y pues como siempre, con gratitud por la invitación, por la convocatoria de esta mesa de los martes, con dos colegas también a los que respeto mucho, Temoris y Arnoldo, a quienes les mando un abrazo afectuoso. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Julio. Luego nos tendrás que platicar de la experiencia post-COVID. Creo que sí, va a resultar interesante, ¿no? Sí, un día de esto lo platicamos. Gracias, Arnoldo. Bueno, saludos. Prometo ya no guanajuatizar tanto, Temoris y Arturo. Saludos. Bien. Hasta luego, Arnoldo. Temoris Greco, buenas tardes y muchas gracias. Pues un gustazo, Julio, Arnoldo, Arturo, nos seguimos viendo, y ojalá estemos más optimistas la próxima semana. Sí, hay que hacer un esfuerzo de optimismo, así es. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Gracias.